Tenía 15 años cuando escuché a mi mamá decir que quería la guarda definitiva no porque me extrañara, sino porque mi papá tendría que pagar pensión, colegiatura y seguro médico. Lo dijo en la cocina, pasada la 1 de la mañana, creyendo que yo estaba dormida. Una semana después, en el juzgado familiar, todos esperaban que yo eligiera vivir con ella. Pero esa mañana yo ya sabía la verdad. Me llamo Natalia Ríos. Nací en Querétaro, en una familia que durante años pareció normal. Mi papá, Héctor, vivía metido en proyectos de trabajo. Tenía una pequeña empresa de distribución de materiales para restaurantes y cafeterías y casi siempre llegaba tarde, con la cabeza llena de llamadas, pagos y pendientes. Mi mamá, Patricia Sandoval, era maestra en una primaria particular. Ella era la tranquila de la casa, la que me ayudaba con la tarea, la que preparaba galletas conmigo los sábados y la que se sentaba en mi cama a contarme historias antes de dormir. Durante los primeros 9 años de mi vida, vivimos en una privada tranquila, en una casa cómoda, con un jardín pequeño y un comedor de madera donde cenábamos casi todas las noches. Íbamos a comidas familiares, a pasear los domingos, a Bernal, a Tequisquiapan o a algún pueblo cercano. Yo pensaba que así eran todas las familias, papá trabajando mucho, mamá poniendo orden y yo en medio, sintiéndome segura. Hasta que un martes en la noche todo se rompió. Yo estaba en mi cuarto jugando con mis muñecas cuando escuché gritos abajo. No era una discusión normal. Había algo en la voz de mi papá que me dio miedo. Bajé despacio, agarrada del barandal, tratando de no hacer ruido. Desde la escalera vi a mis papás en la sala. Mi papá tenía la cara roja y movía las manos como si no supiera qué hacer con todo el coraje. Mi mamá lloraba, con el maquillaje corrido. «¿Cómo pudiste, Patricia?», gritó mi papá. «¿Con Óscar?». Ese hombre se sentó en nuestra mesa. Cenó en esta casa. Mi mamá se tapaba la cara con las manos. «Perdóname, Héctor. No sé cómo pasó. Yo no quería». «¿No querías qué? ¿No querías destruir a tu familia?». No entendí todo en ese momento. Solo entendí que algo muy malo había pasado y que mi mamá no podía arreglarlo con un perdón. Las semanas siguientes fueron confusas. Había llamadas en voz baja, visitas de abogados, papeles sobre la mesa del comedor y una tensión que se metía hasta en la comida. Mi mamá lloraba en la cocina. Mi papá salía al patio y se quedaba mirando a la nada. Yo preguntaba qué pasaba, y los dos me respondían igual. «Son cosas de adultos, mi amor», pero yo ya sabía que mi vida no iba a volver a ser la misma. Un día, mi papá entró a mi cuarto y se arrodilló frente a mí. Tenía ojeras y la voz cansada. «Nati, tú y yo nos vamos a vivir a otra casa». «¿Y mi mamá?». Mi papá tragó saliva. «Tu mamá se va a quedar aquí por ahora. Es complicado, pero los dos te queremos mucho. Eso no va a cambiar». Yo miré mis peluches, mis libros, las fotos pegadas en la pared. Por primera vez sentí que podía perderlo todo aunque siguiera estando ahí. Cuando nos fuimos, llevé una maleta, mis muñecas favoritas y una mochila con cuentos. En el asiento trasero del coche iban mis cosas amontonadas. Yo miraba por la ventana, viendo cómo nuestra casa se hacía cada vez más pequeña. No lloré en ese momento. Estaba demasiado confundida para llorar. Vivir con mi papá fue distinto a lo que imaginé. Al principio pensé que íbamos a batallar mucho, pero su negocio empezó a crecer. Abrió contratos con varios restaurantes de Querétaro y luego con clientes en San Luis Potosí y León. En menos de 2 años, nos mudamos a una casa más grande en Juriquilla, con jardín amplio y una sala que se sentía demasiado elegante para una niña que todavía extrañaba su cuarto anterior. La casa era bonita, sí, pero muchas tardes estaba vacía. Mi papá trabajaba muchísimo. Se iba antes de que yo despertara y muchas veces volvía cuando yo ya estaba en pijama. Por eso pasaba bastante tiempo con mis abuelos paternos, Roberto y Elena. Ellos vivían a unos 15 minutos, sin tráfico, en una casa cálida donde siempre olía a comida recién hecha. «Natalia, ven a ayudarme con el panqué», me decía mi abuela, tratando de mantenerme ocupada. Mi abuelo me llevaba al jardín y me enseñaba los nombres de las plantas. «Esta es lavanda. Esta es bugambilia. Esta hay que regarla menos, porque si no se ahoga». Ellos eran buenos conmigo. Me cuidaban con una paciencia que ahora valoro mucho.
pero en ese entonces yo solo pensaba que no era lo mismo. No eran mi mamá, no eran mi papá. Eran dos personas tratando de llenar huecos que no les tocaba llenar. Cuando mi papá estaba en casa, intentaba hacerse cargo de todo, aunque se notaba que no sabía bien cómo. ¿Ya hiciste la tarea, Natalia?, me preguntaba apenas entraba. O también, tu cuarto está hecho un desastre. Recógelo antes de cenar. A veces me parecía demasiado estricto. Con los años entendí que no quería fallarme. Estaba tratando de ser papá, mamá, proveedor, chofer, tutor y consuelo al mismo tiempo. No siempre le salía bien, pero lo intentaba. Los domingos se volvieron sagrados. Él los llamaba día de papá e hija. A veces íbamos al boliche, al cine, al parque o a comer helado. Durante una temporada le dio por llevarme a un lugar de minigolf en una plaza familiar. Se lo tomaba demasiado en serio. Cuidado, Nati. Este tiro va directo al hoyo, decía, acomodándose como si estuviera en un torneo. Luego fallaba por completo y yo me reía tanto que me dolía la panza. En esos ratos sentía que, aunque nuestra familia estaba rota, todavía teníamos momentos buenos. Cuando cumplí 10, me inscribió a clases de piano. Al principio no quería ir. Me parecía una obligación más. Pero terminé disfrutándolo. En cada recital, ahí estaba mi papá, sentado hasta adelante, con una sonrisa enorme. Aunque me equivocara, aunque se me olvidara una parte, él se paraba a aplaudir como si yo hubiera dado el concierto más importante del mundo. Aún así, extrañaba a mi mamá. Algunas noches, cuando mi papá trabajaba tarde, sacaba los álbumes viejos. Ahí estaba ella, sonriendo en cumpleaños, en vacaciones, en Navidad, en mi primer día de primaria. Pasaba el dedo por su cara en las fotos tratando de recordar su perfume, su risa, la forma en que me abrazaba cuando tenía miedo. Por orden del juzgado familiar y por los horarios de todos, veía a mi mamá un sábado al mes. Esas visitas se convirtieron en lo más esperado y lo más difícil de mi calendario. Las marcaba con rojo y contaba los días, emocionada y nerviosa a la vez. La primera vez que la vi después de la separación fue incómoda. Nos quedamos paradas frente a frente, como si ninguna supiera cómo acercarse. Luego ella rompió en llanto y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Mi niña, perdóname», me dijo al oído. «Te he extrañado tanto». Después de eso, nuestras visitas se volvieron intensas. Mi mamá intentaba meter un mes entero de cariño en un solo día. Me llevaba de compras, me compraba ropa, zapatos, accesorios. Yo me sentía grande, especial, elegida. Una vez me compró una blusa corta que a mis 11 años me pareció lo máximo. Cuando llegué a casa con mi papá y se la enseñé, casi se le fue el color de la cara. «De ninguna manera», dijo serio. «Ve a cambiarte». «Mi mamá me deja usarla», murmuré, furiosa. «Yo no soy tu mamá», respondió. «Y en esta casa no vas a vestirte así». Subí a mi cuarto dando pisotones, convencida de que él era injusto y ella era la única que me entendía. En otra visita, mi mamá me llevó a una cafetería elegante en una plaza. «Pide lo que quieras, mi amor», me dijo, guiñándome un ojo. Yo pedí pastel, malteada, crepas y refresco. Al llegar a casa no podía quedarme quieta. Mi papá me preguntó qué me había dado de comer y yo me reí. En ese momento no veía manipulación, veía amor. La mejor visita fue cuando me llevó a una feria grande cerca del Ecocentro Expositor. Nos subimos a todos los juegos, gritamos en la rueda de la fortuna, nos mareamos en una taza giratoria y compartimos un algodón de azúcar enorme sentadas en una banca. De pronto, mi mamá se quedó mirando lejos. «¿Te acuerdas cuando hacíamos comidas en el jardín?», dijo despacio. «Tu papá siempre quemaba la carne y al final terminábamos pidiendo tacos». Yo asentí, con un nudo en la garganta. Esos recuerdos parecían de otra vida. Mi mamá me tomó la mano. «Extraño esos días, Natalia. Te extraño a ti. A veces pienso que quizá algún día podríamos volver a ser una familia». Me aferré a esa posibilidad. «¿De verdad?», ella sonrió, pero había algo raro en sus ojos. «Ya veremos, mi amor, ya veremos». Durante semanas me quedé pensando en eso. Imaginaba volver con ella, tener una casa donde no hiciera falta esperar a que papá saliera de trabajar,
una casa donde alguien estuviera siempre al pendiente de mí. Luego veía a mi papá en la cocina, intentando hacer hot cakes con carita de Mickey y quemando la mitad, y me sentía culpable por siquiera imaginarme lejos de él. Poco antes de cumplir 12 años, mi mamá me soltó una noticia que me dejó helada. Se iba a casar con Oscar. Sí, con ese Oscar. El hombre por el que se había roto mi familia. La boda fue bonita, aunque me cueste admitirlo. Mi mamá se veía hermosa con su vestido blanco. Oscar sonreía como si hubiera ganado algo. Yo estaba a un lado, con un vestido de dama que me picaba en los brazos. Una parte de mí quería alegrarse por ella, otra pensaba en mi papá. Solo en nuestra casa grande. Después de la boda, las visitas cambiaron. Oscar siempre estaba ahí. Al principio se mantenía en segundo plano, como si quisiera caerme bien sin presionar demasiado. Me despeinaba con la mano y decía cosas como: «Tú eres buena niña, Nati. La verdad, contigo es fácil encariñarse». Era raro, no malo pero raro. Mi mamá lo miraba cuando decía eso con una sonrisa enorme, como si él acabara de hacer algo maravilloso. Y yo, que tenía tantas ganas de que todo dejara de doler, empecé a creer que tal vez sí podía funcionar. Luego mi mamá empezó a hablar cada vez más de que yo viviera con ellos. «Estamos pensando en arreglar un cuarto para ti», decía emocionada. «Con una ventana grande, un escritorio bonito y el color que tú quieras». Yo sonreía, pero sentía un nudo en el estómago. Pensar en vivir con ella se sentía como traicionar a mi papá, pero también se sentía como recuperar algo que me habían quitado. Las salidas de compras se volvieron menos frecuentes. En su lugar, hacíamos cenas en casa de mi mamá y Oscar. Él cocinaba bien. Mi mamá lo escuchaba como si cada palabra fuera importante, y yo me quedaba frente a mi plato, tratando de encontrar mi lugar en esa nueva familia. Cuando cumplí 14, mi mamá empezó a insistir más. Me llamaba todas las semanas, a veces más. Aparecía en eventos de la escuela, sin avisar, con flores o con algún detalle. Después, me llevaba por un helado y tarde o temprano sacaba el tema. «Natalia, ya tienes edad para opinar», me decía. «El juzgado te escucharía. No tienes que vivir donde no quieres». Yo me quedaba fría cada vez que lo mencionaba. «Mi papá me cuida», respondía. «Yo sé que sí», decía ella rápido, «pero una cosa es que te cuide y otra que estés donde realmente perteneces». Esa frase me dejaba pensando durante días. Un día apareció en una competencia del club de debate. Al terminar, corrió hacia mí con una sonrisa enorme. «Estuviste increíble, hija. Tienes un talento impresionante». Yo me sentí orgullosa hasta que agregó: «En el colegio cerca de nuestra casa tienen un equipo de debate muy bueno. Si vivieras con nosotros podrías entrar. Te abriría muchas puertas». Se me apretó el estómago. «Mamá, no empieces. Solo piénsalo», dijo, tomándome del brazo. «Queremos que vuelvas a casa». La vi irse y me quedé con esa palabra dando vueltas en la cabeza. Casa. ¿Cuál era mi casa? La de mi papá, donde a veces cenaba sola porque él llegaba tarde. La de mi mamá, donde todo parecía más cálido pero yo siempre me sentía invitada. ¿O la casa vieja, la que ya no existía para ninguno de nosotros? Mi cumpleaños 15 se acercaba y en lugar de emocionarme, me daba miedo. Mis papás discutían por quién haría la fiesta. Mi mamá quería organizar algo en un salón pequeño. Mi papá decía que yo vivía con él y que él se haría cargo. Todo explotó una noche en una cena en casa de mi papá. «Ha vivido conmigo todos estos años, Patricia», dijo mi papá, apretando el tenedor. «Claro que yo voy a organizar su cumpleaños». Mi mamá lo miró con rabia. «También es mi hija, Héctor. No puedes seguir actuando como si yo no existiera». Yo movía los chícharos del plato, deseando desaparecer. Entonces mi mamá bajó la voz y me miró directamente. «Natalia, tú ya puedes decidir. Dinos con quién quieres vivir». El comedor se quedó en silencio. Sentí los ojos de todos encima. Los de mi mamá, llenos de esperanza. Los de Oscar, atentos, como si ya supiera la respuesta. Los de mi papá, heridos antes de que yo dijera una sola palabra. No pude respirar bien. «Quiero vivir con mi mamá», susurré. La cara de mi papá cambió de una forma que nunca olvidé. No gritó, no reclamó.
Solo se le borró algo por dentro, como si en ese segundo hubiera perdido una pelea que llevaba años tratando de ganar en silencio. A los pocos días, mi mamá habló con su abogada y pidió una convivencia provisional mientras se resolvía el cambio de guarda y custodia. El juzgado permitió que me quedara con ella por un tiempo, tomando en cuenta mi edad y mi opinión. Mi mamá y Óscar estaban felices. Me ayudaron a llevar mis cosas, me hablaron del cuarto nuevo, de la escuela, de una vida mejor. Mi papá se quedó en la puerta de mi habitación, mirando las cajas. «Puedes volver cuando quieras, mi niña», me dijo. «A cualquier hora, pase lo que pase». Yo asentí, pero no pude mirarlo mucho tiempo. Las primeras semanas en casa de mi mamá y Óscar fueron como un sueño. Me llevaron a escoger muebles para mi cuarto, una cama grande, un escritorio blanco, cortinas nuevas y una lámpara moderna. Mi mamá me dejó elegir el color de las paredes. Me inscribieron en un colegio privado muy exigente, el Instituto Altavista. «Te va a ir bien aquí», dijo mi mamá, acomodándome el uniforme frente al espejo. «Ya vas a ver». También hacíamos noches de juegos. Jugábamos Uno, Jenga o Monopoly. Óscar hacía bromas, mi mamá se reía y yo pensaba que tal vez había tomado la decisión correcta. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Primero fueron comentarios pequeños. «¿Estás segura de que quieres salir con esa blusa?», preguntaba mi mamá. «No te favorece mucho». «Oh, la sobrina de Óscar siempre se ve muy arreglada. Podrías peinarte como ella». Luego vinieron las calificaciones. El Instituto Altavista era mucho más difícil que mi escuela anterior. Había tareas pesadas, maestros estrictos y compañeros que llevaban ahí desde kinder. Yo me esforzaba, pero me costaba seguir el ritmo. Cuando llevé mi primera boleta y mi mamá vio un 8 en matemáticas, frunció el ceño. «¿8, Natalia? Es una materia difícil, pero tú puedes más. La sobrina de Óscar va entre las mejores de su generación». «¿Tal vez no te estás aplicando lo suficiente?». Yo bajé la mirada. De pronto, todo lo que antes parecía cariño empezó a sentirse como evaluación. Las noches de juegos desaparecieron casi sin que me diera cuenta. Cada vez era más común llegar del colegio y encontrar una nota en la cocina. «Salimos con los Mendoza. Hay comida en el refrigerador. No nos esperes. O cena algo, regresamos tarde». Yo calentaba arroz o pasta en el microondas y comía sola en mi cuarto, rodeada de muebles nuevos que ya no me hacían ilusión. Esa habitación que me habían prometido como hogar empezó a sentirse como un lugar donde me dejaban mientras ellos seguían con su vida. La última ilusión se rompió con el viaje. Durante meses me habían prometido unos días en Huatulco, con vuelos y hotel. Mi mamá hablaba de la playa y de los paseos en lancha. Yo contaba los días. Quería creer que ese viaje nos acercaría otra vez. 2 semanas antes de salir, Óscar me llamó a la sala. «Escucha, Nati», dijo, sin mirarme bien. «Vamos a tener que posponer lo de Huatulco». «¿Por qué?». «Unos temas de dinero». «Nada grave. Tú entiendes, ¿verdad?». Mi mamá estaba junto a él, callada. Yo asentí y forcé una sonrisa. «Sí, claro. Pero no era solo la playa. Era entender que todo lo prometido podía desaparecer en cuanto dejaba de convenirles». Esa noche lloré en silencio por mi papá, por haberlo lastimado y por la niña que creyó que podía recuperar a su mamá si elegía correctamente. En realidad, mi mudanza con mi mamá todavía no era definitiva. Faltaba una audiencia donde se revisaría el cambio de guarda y custodia. Mi mamá estaba convencida de que todo saldría a su favor. Los días previos a esa audiencia fueron tensos. En la casa todos sonreían demasiado. Mi mamá me preparaba desayunos completos. Óscar me preguntaba por la escuela. Los dos actuaban como si fuéramos una familia perfecta. Pero el ambiente se sentía falso. Todos medían sus palabras, como si cualquier cosa pudiera arruinar el teatro. Yo no podía dormir. Una noche, una semana antes de la audiencia, desperté con la garganta seca. Vi la hora en mi celular. Era pasada la 1 de la mañana. Pensé que todos dormían, así que bajé a la cocina por agua. Al llegar a la escalera, escuché voces. Mi mamá y Óscar estaban en la cocina, discutiendo en voz baja, pero no lo suficiente. «Ya me cansé de fingir que me encanta tenerla aquí», dijo Óscar. Su voz sonaba dura, fastidiada. «La niña consume dinero, tiempo, espacio.
Todo gira alrededor de ella. Sentí que el aire se me iba. Luego escuché a mi mamá. Lo sé, Óscar, pero piensa en lo que viene. Si nos dan la guarda definitiva, Héctor va a tener que cubrir pensión, parte de la colegiatura, seguro médico y gastos. No estamos haciendo esto gratis. Me quedé helada. Espero que valga la pena, respondió él. Yo no me casé contigo para criar a una adolescente de tiempo completo. Será solo al principio, dijo mi mamá, más tranquila. Cuando ya esté resuelto, ponemos reglas más estrictas. Si se pone difícil, buscamos un internado o un colegio con residencia. Lo importante es asegurar el dinero. No esperé a escuchar más. Subí las escaleras como pude, con las piernas temblando. Cerré la puerta de mi cuarto y me metí debajo de las cobijas. Me tapé la boca para que no me oyeran llorar. Me quedé en la cama repitiendo 2 frases. No estamos haciendo esto gratis e internado. Con eso bastaba. Pensé en llamarle a mi papá esa misma noche, pero me dio miedo que todo se volviera un escándalo antes de la audiencia. No sabía si me iban a creer. No tenía una grabación, solo tenía lo que había escuchado y el dolor atorado en la garganta. Además, si mi mamá se daba cuenta antes, podía decir que mi papá me había manipulado. En la mañana bajé a desayunar como si nada. Mi mamá estaba demasiado alegre. «Buenos días, mi amor. ¿Quieres huevos o cereal?» «Cereal», dije, sin levantar mucho la vista. Óscar me miró por encima de su taza de café. «Te ves pálida». «¿Todo bien?» Forcé una sonrisa. «Estoy nerviosa por un examen». Mi mamá me tocó la mano. «No te preocupes. Seguro te va muy bien». Quise preguntarle cómo podía tocarme con esa ternura después de lo que había dicho en la madrugada. Quise aventar el plato y decirles que ya sabía todo, pero no lo hice. Me quedé sentada, comiendo cereal sin sabor, interpretando el papel de la hija tranquila. Cuando terminé, subí a mi cuarto y cerré la puerta. Miré los muebles nuevos, las cortinas, la lámpara, el escritorio. Ya no veía regalos. Veía cosas puestas para convencerme. La audiencia llegó demasiado rápido. Ese día, la sala de espera del juzgado familiar estaba llena de gente hablando en voz baja, niños con cara de susto y adultos cargando carpetas. Mi mamá llegó bien vestida, segura de sí misma. Óscar la acompañaba, aunque no era su audiencia. Se quedó cerca de ella, con los brazos cruzados, como si también estuviera esperando cobrar algo. Del otro lado estaba mi papá, con mis abuelos detrás. Se veía cansado. Mi abuela Elena tenía las manos juntas, como rezando. Mi abuelo Roberto miraba al frente, serio. Mi papá no parecía enojado, parecía resignado. Eso me dolió más. Primero hablaron los abogados. Yo esperé afuera con una trabajadora social del juzgado. A través de la puerta alcanzaba a oír palabras sueltas: estabilidad, escuela, condiciones económicas, convivencia, bienestar emocional. Sentía que todos hablaban de mí como si yo fuera una carpeta más. Después la trabajadora social me acompañó a una sala pequeña. Estaban la jueza, una secretaria y una psicóloga del juzgado. No dejaron entrar a mis papás, tampoco a Óscar ni a mis abuelos. Eso me asustó. Y, al mismo tiempo, me dio aire. La jueza era una mujer seria, de lentes, pero su voz fue más amable de lo que esperaba. «Natalia, por tu edad, tu opinión es importante para este juzgado. Quiero escucharte a ti, sin presiones. ¿Dónde quieres vivir?» El silencio me apretó la garganta. Pensé en mi mamá, sonriendo en la sala de espera. Pensé en Óscar, atento, como si ya supiera la respuesta. Pensé en mi papá, sentado del otro lado, esperando perderme otra vez. Respiré. «Quiero vivir con mi papá», dije. La psicóloga levantó la vista de sus notas. La jueza se inclinó un poco hacia adelante. «Natalia, eso es distinto a lo que habías manifestado antes. ¿Puedes explicarme por qué?» Asentí. Sentí que las lágrimas me subían, pero no me permití callar. Hace una semana escuché a mi mamá y a Óscar hablando en la cocina. Dijeron que querían la guarda definitiva por la pensión que mi papá tendría que pagar. Hablaron de la colegiatura, del seguro y de los gastos. Óscar dijo que estaba cansado de fingir que le gustaba tenerme ahí. Mi mamá dijo que, cuando todo estuviera resuelto,
Podrían ponerme reglas más estrictas o mandarme a un internado. La jueza no me interrumpió. La psicóloga tampoco. ¿Estás segura de lo que escuchaste?, preguntó la jueza. Sí, jueza. Estoy segura. Me temblaban las manos. La trabajadora social me ofreció agua. Tomé un sorbo y casi no pude tragar. La jueza me hizo más preguntas si alguien me había pedido decir eso, si mi papá sabía, si yo tenía miedo de volver con mi mamá. Respondí una por una, con la voz rota, pero diciendo la verdad. Cuando terminé, me pidieron esperar en otra sala. Esos minutos fueron eternos. Quería correr con mi papá, abrazarlo, pedirle perdón por haberme ido, pero tuve que esperar. Más tarde nos llamaron de nuevo. Esta vez entraron mis papás y sus abogados. Óscar se quedó afuera. Mis abuelos también. Yo me senté junto a la trabajadora social, no junto a mi mamá. Mi mamá me buscó con la mirada, esperando una explicación. Yo no se la di. La jueza habló con voz firme. Después de escuchar a Natalia en un espacio protegido y considerando los antecedentes del caso, este juzgado dejará sin efecto la convivencia provisional con la madre. Natalia regresará de inmediato con su padre mientras se realizan las valoraciones correspondientes. Por el momento, no se impondrán convivencias forzadas con la señora Patricia Sandoval. Tuve que agarrarme de la silla para no llorar ahí mismo. Mi papá se cubrió la boca con una mano. Mi mamá se quedó blanca. «Eso no es justo», dijo ella. «Mi hija está confundida». La jueza la miró sin levantar la voz. «Señora Patricia, la adolescente fue escuchada sin presión directa de ninguno de ustedes. Cualquier aclaración se hará por la vía correspondiente». Mi mamá cerró la boca, pero sus ojos ya no eran dulces. Eran duros. Cuando salimos, mi abuela Elena empezó a llorar en silencio. Mi abuelo Roberto le puso una mano en el hombro. Mi papá se acercó despacio, como si tuviera miedo de tocarme. «¿Puedo abrazarte?», me preguntó. Yo no aguanté más. Me lancé a sus brazos. «Perdón, papá», dije, llorando contra su camisa. «Perdón por irme». Él me sostuvo fuerte. «No tienes que pedirme perdón por querer a tu mamá», respondió. «Vámonos a casa». En el pasillo, mi mamá me alcanzó antes de que mi abuela pudiera acercarse. Me apretó el brazo y bajó la voz. «No te hagas ideas, Natalia. Tú solita quisiste creer que yo era otra cosa. Eres igual de ingenua que tu padre». Me dolió. Claro que me dolió. Aunque yo ya supiera la verdad, una parte de mí todavía esperaba que mi mamá reaccionara como mamá, no como alguien descubierto. Pero cuando la vi irse con Óscar, entendí algo. Me fui sin sentirme fuerte, pero me fui. Volver con mi papá no fue mágico. No sanó todo de un día para otro. Los primeros meses fueron difíciles. Yo cargaba culpa y vergüenza. Mi papá cargaba años de cansancio y heridas que no sabía nombrar. Había días en que comíamos juntos en silencio, porque ninguno de los dos sabía cómo empezar. Mientras tanto, el juzgado pidió entrevistas, trabajo social y valoración psicológica. Meses después, la resolución quedó firme. La guarda y custodia quedó a favor de mi papá, Héctor Ríos, y mi mamá tuvo que cumplir con la pensión alimenticia correspondiente, de acuerdo con sus ingresos. Pero para mí, la decisión importante ya había pasado ese día, cuando por fin pude decir la verdad sin que nadie me callara. Después entramos a terapia familiar. Al principio fue incómodo. Yo lloraba mucho. Él también, aunque tratara de disimularlo. Hablamos de mi decisión de irme con mi mamá, de lo solo que se sintió, de lo abandonada que me sentí yo cuando él trabajaba tantas horas. No fue fácil escucharnos, pero poco a poco empezamos a entendernos. Mi papá aprendió a preguntarme cómo estaba antes de preguntarme por la tarea. Yo aprendí que su forma de cuidarme no siempre era suave, pero sí era real. Empezamos a cenar juntos más seguido. Los domingos volvieron a ser nuestros, aunque ya no siempre salíamos. A veces bastaba con quedarnos en casa viendo una película y comiendo palomitas. Mis abuelos fueron mi refugio. Mi abuela Elena nunca habló mal de mi mamá frente a mí, aunque sé que le sobraban razones. Solo me abrazaba y me decía: «Lo que pasó no fue culpa tuya, hija». Mi abuelo Roberto me llevaba al jardín como cuando era niña. A veces no hablábamos. Solo arrancábamos hojas secas, regábamos plantas o nos sentábamos a tomar agua fresca.
Su presencia me ayudaba más que muchos discursos. En la otra escuela, dejé de sentir que me estaban midiendo todo el tiempo. Entré al equipo de debate por decisión propia, no porque mi mamá quisiera usarlo como argumento. Al principio me temblaba la voz, pero luego aprendí a sostenerla. Cada vez que subía a un podio, pensaba en aquella sala del juzgado y en todo lo que me costó hablar. A los 18, mi papá me dio un regalo que me hizo llorar. Era un álbum hecho por él. Tenía fotos de mi infancia que yo creía perdidas después del divorcio. Mamá y papá en la playa conmigo cuando era bebé. Mi primer día de kinder. Cumpleaños, navidades, tardes simples en el jardín de la casa vieja. En la última página había una foto de nosotros dos en un recital de piano. Yo estaba sentada frente al teclado, seria y concentrada. Él estaba en la primera fila, aplaudiendo con una sonrisa enorme. Debajo escribió: «Siempre estuve aquí, y siempre voy a estar». No pude decir nada, solo lo abracé. Ahora tengo 20 años y estudio psicología. Durante mucho tiempo pensé que lo que viví solo me había dejado miedo a confiar, a elegir mal, a querer demasiado a alguien que podía usarme. Todavía tengo días así. También participo en pláticas de la universidad y en grupos de apoyo familiar sobre niñas, niños y adolescentes en procesos de divorcio. No hablo como experta, hablo como alguien que estuvo en medio de dos adultos que decían amarla mientras uno de ellos la usaba para ganar una pelea. Mi papá va cada vez que puede. Se sienta en primera fila, como en mis recitales de piano. A veces lo veo limpiarse una lágrima cuando hablo de lo que nos costó volver a encontrarnos. Ya no me da vergüenza. A mí también se me quiebra la voz de vez en cuando. De mi mamá no sé mucho. No la he visto desde aquel día en el juzgado. A veces pienso en buscarla, no porque haya olvidado, sino porque hay preguntas que se quedan esperando respuesta. Pero todavía no estoy lista. Tal vez algún día, tal vez no. Por ahora me quedo con lo que sí tengo. Mi papá, mis abuelos. Lo que reconstruimos todavía dolía, pero ya no era mentira. Con el tiempo entendí algo más simple. Mi papá no necesitó prometerme una vida perfecta. No me compró con regalos ni me usó para ganarle nada a nadie. Solo estuvo ahí, incluso cuando estaba cansado, incluso cuando yo lo había lastimado. Me esperó en la puerta y me dijo: «Puedes volver cuando quieras». Y esa vez, por fin, volví.